Bien, y vamos a avanzar en otros temas también que se han generado en el Congreso Nacional. Por 21 votos a favor, 17 en contra, el Senado aprobó extender por 15 días más el estado de excepción en 4 provincias de la macrozona sur. Bueno, desde el gobierno han valorado la ratificación, aseguraron además que esta medida ha disminuido los hechos de violencia en el sector. Queremos conversar de este tema, estamos en contacto con el diputado de la Democracia Cristiana, Mario Venegas. Gracias por conversar con nosotros, diputado, muy amable. Buenos días. Buenos días, Sebastián y Fresia, un gusto de saludarle. Diputado, ¿cómo evalúa usted la decisión finalmente que ha adoptado el Congreso de acoger esta solicitud del gobierno y de esa forma extender el estado de excepción allá en la macrozona sur? Bueno, me parece que va en línea con lo que yo voté acá en la Cámara y ratifica, ¿no es cierto?, que una amplia mayoría haya decidido apoyar la mantención del estado de emergencia en la macrozona sur, en estas 4 provincias. Eso, que sacó 76 votos acá, 10 votos más, ¿no es cierto?, que el rechazo en la Cámara, se ratificó en el Senado y eso me parece que, bueno, no puede ser sino satisfactorio porque es coincidente con la opinión que yo tengo como parlamentario. Pero ¿por qué se justifica la extensión del estado de excepción? Yo quisiera decir, Sebastián, que en primer lugar yo vivo en la zona. Yo tengo una percepción de vivir, de vivenciar lo que estamos viviendo, particularmente en la región de la Araucanía y la parte norte de la misma, que yo represento acá en la Cámara de Diputados. Y creo que definitivamente la gente, mayoritariamente de mis diálogos, de mis conversaciones, quiere y cree que esto ayuda. No es la solución, ciertamente. Creo que llegó tarde la medida, que es una medida, ¿no es cierto?, parcial, que no resuelve y no se hace cargo del problema complejo y profundo que tenemos en la Araucanía y en la macrozona sur, que es la relación entre los pueblos originarios, representados por el pueblo mapuche en este caso, y el Estado, que ahí no se ha hecho cargo de los demás elementos. ¿Diputado? La sola estado de emergencia solo no resuelve el problema, claro. Eso es claro, pero ayuda, colabora, pero disuade. La pregunta ahora hechos de también, violencia. cuando ya ha habido esta prórroga, ¿por cuánto tiempo más, si tampoco es la solución de fondo a lo que pasa ahí en la zona? 15 días, eso es lo que establece, ¿no es cierto?, el Por proyecto eso, ¿cuánto que más se envió puede el extender gobierno? o prorrogar? Porque no se puede vivir permanentemente también pidiendo prórroga y viendo que no hay una solución definitiva. En el fondo, ¿aquí caben a lo mejor intermediarios, por ejemplo, como lo ofrecía ayer la senadora Rincón? Sin duda, todo lo que se pueda colaborar en esa dirección. Mire, lo que ocurre es que el gobierno, el Estado, porque es más de un gobierno, no ha abordado esto en la profundidad y complejidad que tiene. No es solo esto, no es solo un tema de orden público y seguridad, es un tema más complejo que hay que analizar, ¿no es cierto? Y en consecuencia hay que sentarse a dialogar, a hacer buena política. El Estado, lo que sentimos los habitantes de la región de la Araucanía, que el Estado nos ha abandonado, no se ha hecho cargo de este problema, ¿no es cierto?, en la profundidad que requiere y con las acciones que se requieren. Pero mientras tanto, la gente sufre la violencia, está atemorizada y en consecuencia ve que en la colaboración de las Fuerzas Armadas con la acción de Carabineros, que está sobrepasado claramente, ¿no es cierto?, colabora en disuadir la ocurrencia de estos hechos que afectan a las personas, a las cosas materiales, ¿no es cierto?, y ya tiene una amplitud enorme. Y es el efecto de eso, de la presencia de las Fuerzas Armadas allá en la zona, ¿usted cree que genera una sensación solamente de seguridad en la ciudadanía, lo que ya es importante, o efectivamente ha servido para disminuir el número de hechos de violencia, ya como plantea el gobierno? Bueno, ustedes son testigos como comunicadores que desgraciadamente, ¿no es cierto?, a pesar de, y desde el minuto mismo que se declaró el estado de emergencia, siguieron y han seguido ocurriendo hechos de violencia. Los datos oficiales indican que son en menor cuantía que lo anterior. Hay rutas como la Ruta 5 Sur o las rutas que conectan comunas al interior de la provincia de Malleco, que evidentemente la presencia de estos efectivos de las Fuerzas Armadas disuaden la ocurrencia de hechos. Hoy día se registran, desgraciadamente, insisto, porque condenamos la violencia, en sectores rurales, ¿no es cierto?, más alejados de los centros urbanos.
también se siguen dando, y es por eso que cualquier acción que apoye el que vayan disminuyendo estos hechos, la gente la visualiza bien, y así quedó ratificado en la consulta que se hizo, ¿no es cierto?, en donde un porcentaje altísimo, más de un 81%, estuvo por apoyar la mantención de la medida. Con una consulta además igual, diputado, que fue cuestionada por la forma en que se hacía, más allá de la participación. Decían que en una de las regiones más pobres no se tiene mucho acceso o de manera tan general a Internet, por ejemplo, como para haber participado en esta consulta. ¿Fue de todas maneras un insumo importante para la votación final? A mí me parece que si somos coherentes y decimos que cada vez es más importante la participación ciudadana y la consulta, yo creo que alrededor de 145.000 personas que participaron, yo participé para conocer cómo era el proceso, ¿no es cierto?, y la seriedad con que se realizaba. Y en consecuencia creo que no es desdeñable esta cantidad. Piense usted que nosotros somos algo así como 957.000 habitantes en la región. De esos válidamente inscritos para votar hay poco más de 800.000. Votan alrededor del 50%, es decir, estamos hablando de poco más de 400.000. Y votaron 145.000. Yo no me atrevería a desdeñar, más allá de los aspectos técnicos, ¿no es cierto?, pero y reconociendo que aquí hubo una operación que tiene un carácter político, ¿no es cierto?, por el gobernador, el AMRA apoyado, etcétera, que sirvió como un insumo y también como una presión hacia quienes debíamos votar acá. Pero yo tenía mi decisión seriamente analizada, seriamente pensada, y creo que, insisto, siendo insuficiente, siendo no lo único necesario, hay mucho más por hacer, y creo que lo más que hay que hacer es buena política, voluntad política para abordar el problema de verdad. Diputado. Ayuda, colabora, da una sensación de que al menos el Estado está haciendo algo, está usando las herramientas que tiene para ayudarnos a los habitantes de la macrozona sur. Diputado, pero ayer el ministro del Interior decía que de todas maneras habían planes de trabajo de mediano y de largo plazo, se entiende, para los temas de fondo, ¿no?, para solucionar el problema desde la raíz y no con medidas de corto plazo que como la que estamos viendo en el estado de excepción. ¿Usted está al tanto de ese tipo de conversaciones, de ese diálogo que se necesita precisamente para poder resolver el tema de fondo? No he sido convocado por las autoridades a ese tipo de diálogo, en el último tiempo me refiero. Sí conozco exactamente lo que debiéramos hacer, o tengo ideas, porque hemos participado a lo largo de los últimos gobiernos y como parlamentarios en innumerables mesas transversales con dirigentes indígenas, con dirigentes de distintos sectores, diagnosticando y haciendo propuestas. Ha habido muchos esfuerzos. Si el diagnóstico está hecho, si ahora viene la voluntad de abordar un tema que no es nada fácil, es muy complejo, insisto, pero hay que hacerlo. La Iglesia ha colaborado en la persona del señor obispo, que ha reunido los rectores de las universidades. Hay hasta un organismo internacional noruego que ha aceptado la posibilidad de intermediar. Lo que usted me mencionaba, el anuncio de la senadora y presidenta del Senado, Rincón, de poder poner sus buenos oficios para ir abordando. Pero este gobierno ya no lo hizo, le quedan apenas 4 meses aproximadamente de ejercicio, y creo que el tema es de tal complejidad que hay que avanzar, pero las soluciones son de mediano y de largo plazo si las queremos abordar los grandes. Le coloco algunos temas, por ejemplo, las reivindicaciones del pueblo mapuche, el tema de la CONADI y el tema del fondo de tierra, el tema de la presencia de las forestales, que son temas, ¿no es cierto?, que cómo sentamos a la gente que ha optado por la violencia como mecanismo de reivindicación de causas, que por legítimas que sean, ¿no es cierto?, el camino no es ese. ¿Y cómo toma en las críticas, por ejemplo, de la presidenta de la convención, Elisa Loncón, que dice que es un mal gesto de la Cámara haber extendido el estado de excepción? Bueno, yo tengo gran respeto por la señora Loncón en términos de la función que realiza, por su capacidad académica y como persona, pero difiero de su opinión.
Es distinto vivir allá y estar viviendo y sentir lo que la gente está, el miedo, la inseguridad que se ha apoderado, y yo no creo que represente el sentir mayoritario de la gente que está sufriendo, ¿no es cierto?, las consecuencias de estos hechos de violencia que se dan con inusitada frecuencia y con graves consecuencias. Bien, diputado Venegas, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Que tenga buen día. Buenos días, que estén muy bien.